Antología del disparate sobre ficción literaria, debida a escritores y críticos famosos. Vamos a exponer rápidamente algunas de las declaraciones que, desde las exigencias metodológicas de la crítica de la razón literaria, consideramos, con toda franqueza, auténticos disparates relativos a la interpretación de la ficción en la literatura. Así, por ejemplo, basta leer el trabajo de Segre sobre la ficción literaria para disponer de uno de los mejores inventarios y repertorios de confusionismo conceptual que se han publicado sobre este tema. Debe quedar claro, no obstante, que estimo el trabajo de Segre como el más serio de cuantos se han publicado contemporáneamente, y se han publicado muchos, sobre el concepto de ficción literaria. Pero seriedad no es acierto. Se puede errar magistralmente desde la solemnidad de lo obvio. Más recomendable, como aplicación al texto literario de los conocimientos de la teoría, es la contribución de Georges Günther sobre el Quijote, el curioso impertinente y la verdad de la literatura, que constituye una referencia singularmente aceptable sobre el concepto de ficción literaria. Por desgracia, la mayor parte de la bibliografía impresa sobre este asunto es con frecuencia una mera rapsodia doxográfica de tópicos conocidos desde Aristóteles, quien elaboró una auténtica epistemología de la ficción, y que resultan exhibidos una y otra vez en términos de retórica de la ficción y de psicología de la recepción literaria, expuestas de forma tal que en ellas cabe cualquier cosa, pero nunca en términos de gnoseología de la ficción y de ontología de la ficción, perspectivas que exigen dar cuenta de lo que es la ficción como idea filosófica, como concepto categorial y como paradigma literario. Bolli, un autor italiano, tiene toda razón en su crítica a Dolecel al negar que sea posible el uso del concepto de mundo posible fuera del ámbito de la lógica. Dolecel insiste en una falsedad palmaria. Afirma que su teoría se basa en una lógica ontológica de la obra literaria, cuando en realidad simplemente conduce a una metafísica de la literatura. No elabora una teoría del hecho literario, sino una teología de la literatura. Sus teorías son más ficticias que la propia ficción que él mismo dice estudiar en la realidad literaria. El concepto de mundo posible aplicado a la literatura desemboca en una tropología metafísica. Cuando Pavel, Dolecel y Huberto Eco se declaran partidarios de una semántica específicamente literaria, lo que hacen es desvincular sus interpretaciones sobre la literatura de la realidad en la que la propia literatura está inserta. Es decir, separan la literatura de la ontología, con lo cual convierten la obra literaria en una suerte de alma sin cuerpo o mónada megárica, autodeterminada y trascendente, de la que, por supuesto, sólo ellos pueden ser intérpretes o analistas, cuales médiums de la interpretación literaria y reveladores de su verdad. Siegfried Schmidt, al reducirlo todo al primer género de materialidad, es decir, al mundo de los objetos físicos, sostiene una de las concepciones más aberrantes e idealistas de lo que el materialismo puede ser. Desde los presupuestos de la crítica de la razón literaria, el materialismo que practica Schmidt resulta caricaturesco y zafio. En esta reducción de todo cuanto existe a materialidad primogenérica, Schmidt incurre en un formalismo primario, en virtud del cual la ficción queda convertida en una realidad material del mundo físico, tal como sostiene en su artículo de 1984, en el que con toda naturalidad afirma que la auténtica ficción es que la realidad existe. Quien lea el trabajo de Schmidt comprobará hasta qué punto su autor ignora que esta perspectiva le conduce directamente al calderón de la vida es sueño, es decir, a una cosmovisión barroca, escéptica, del mundo material mismo, desde el momento en que presupone que las realidades sensibles nos engañan y que el mundo físico está lleno de apariencias, simulacros y falacias, pues como él mismo dice, la realidad efectivamente existente es una ficción. El paso siguiente, como apuntan las soluciones místicas y religiosas del más variado pelaje, será el de buscar la no ficción, esto es, la realidad auténtica, en un mundo metafísico, divino, celestial o cosa que se le parezca. Los trabajos de Schmidt son, en punto de ficción, completamente inconsistentes y en punto de materialismo, un reduccionismo grosero y por entero deficiente.
La cúspide, o el colmo, según se mire, de las interpretaciones psicologistas de la ficción está en la obra de Walton, que Antonio Garrido Domínguez resume en estos términos, al señalar que para este psicologista de obras literarias el cruce de fronteras entre ambos mundos es posible, pero sólo desde una perspectiva psicológica. Sentimos miedo, pena, alegría, odio o derramamos lágrimas, pero el lector mantiene siempre clara la conciencia de su diferencia. Así se explica que cuando vemos que van a matar a alguien experimentamos sensaciones muy diversas, pero a nadie se le ocurre salir del cine o el teatro para pedir auxilio a la policía. Más que suspensión de la incredulidad, como señala Coleridge, implica fingir la incredulidad, la creencia o autosugestión. Desde este punto de vista, la ficción queda reducida, sin más, a pura psicología, es decir, en términos materialistas, al segundo género de materialidad o mundo psicológico. Una postura de este tipo implica suprimir la interpretación de la literatura como realidad física y como realidad lógica, es decir, como objeto y como concepto. En suma, se trata de un disparate. Dentro de la pragmática lingüística y literaria, hay que hacer referencia a las teorías de John Searle acerca de la ficción de la literatura como acto de habla imaginario. Desde el punto de vista de la crítica de la razón literaria, esta reducción del hecho literario a un acto imaginario de habla o de lenguaje constituye uno de los mayores simplismos que pueden formularse sobre la complejidad ontológica y noseológica de la literatura, como construcción formal y como realidad material fundamentada en un mundo interpretado y categorizado por seres humanos. La teoría de la verdad como correspondencia que defiende John Searle es adecuacionista y remite a la célebre definición tomista, cuyo autor atribuía al médico y filósofo judío Isaac Israeli: la verdad es una adecuación entre objeto y sujeto, es decir, entre cosa e intelecto. La idea viene de Tomás de Aquino en la Suma Teológica. La verdad quedaría, pues, definida como un tipo de relación, de correspondencia en el caso de Tarski, entre dos términos, el entendimiento especulativo, por un lado, y la res objetual o realidad objetiva, por otro. Pero el caso de Vargas Llosa en su libro La verdad de las mentiras es especialmente sangrante y hasta gracioso, pues se trata de una vulgarización retórica de la ficción literaria, expresada como si fuera resultado de la lógica de un genio, cuando en realidad es psicología de la más común y banal, nada más. No es posible adoptar o criticar la idea de ficción que sostiene Vargas en su libro, entre otras cosas, porque no plantea ni expone ninguna idea al respecto, sino simplemente el relato de una psicología de la ficción, por lo demás irracionalista y arbitrario, según la cual toda obra literaria tendría que leerse como un libro de ejercicios místicos, algo así como una experiencia que permite al hombre entrar en contacto con lo trascendente y luminoso, lo profundo, lo auténtico de su existencia. Se trata, en suma, de una acumulación de figuras retóricas, absurdidades, pero de categoría. Señala Antonio Garrido que autores como Isser, Ricoeur y Vargas Llosa coinciden en señalar que la ficción permite al hombre profundizar en el conocimiento de sí mismo, alcanzar sus anhelos, evadirse de las circunstancias que condicionan su vida cotidiana y tener acceso a experiencias del todo imposibles por otros conductos. De este modo, toda la literatura quedaría reducida a una suerte de cántico espiritual, cuyos lectores resultarían ser sujetos capaces de existir durante algún tiempo fuera de la realidad cotidiana, acudiendo a un lugar indudablemente metafísico donde se les surtiría del conocimiento de sí mismos para después regresar de nuevo al mundo, dotados de este tipo de sapiencia trascendental. Esa es la teoría de la ficción de Isser, Ricoeur y, sobre todo, Vargas Llosa como crítico literario, que no como novelista. Esta mística de la literatura como teoría de la ficción es innegable en las afirmaciones psicologistas de un crítico tan reputado como Isser, quien no tiene ningún reparo en escribir irracionalismos como los que siguen. Las ficciones literarias muestran a los seres humanos como ese algo que ellos se hacen ser y como que ellos entienden que son. Para este propósito, uno tiene que salir de sí mismo, de manera que pueda exceder sus propias limitaciones. Me pregunto cómo sería posible semejante viaje.
La conclusión de Eiser es de un irracionalismo metafísico incompatible con la razón humana. Cito: la ficcionalización es la representación formal de la creatividad humana, y como no hay límite para lo que se puede escenificar, el propio proceso creativo lleva a la ficcionalidad inscrita, la estructura de doble sentido. Este estado de cosas arroja una luz bastante inesperada sobre la condición humana. El deseo, firmemente arraigado en nuestro interior, no sólo de tenernos a nosotros mismos, sino incluso de conocer lo que es ser, hace que la ficcionalización se oriente en dos direcciones distintas. Las ficciones resultantes pueden describir la satisfacción de este deseo, pero también pueden proporcionar una experiencia de lo que significa no poder hacernos presentes a nosotros mismos. Fin de cita, es decir, fin de los disparates.